niveles superiores a 20 miligramos en sangre, miligramos por decilitro de ácido úrico, ya es lo que ocurre una necrosis tubular aguda. Otros factores también son las orinas muy concentradas o las orinas muy ácidas. Y luego, menos frecuente, pero que también se ve bastante, es la insuficiencia renal aguda postrenal. Para que pueda ocurrir una insuficiencia renal aguda postrenal, debemos de tener una obstrucción bilateral. El punto de obstrucción más frecuente es en el meato urinario, a nivel de la uretra. Siempre que tenemos una insuficiencia renal aguda postrenal, debemos de saber que estamos ante una obstrucción en el trayecto de las vías urinarias. Puede ser una afectación prostática en los varones, es muy común una hiperplasia prostática, una próstata muy aumentada de tamaño que ya comprime los uréteres, sea de próstata también. La litiasis renal no es muy frecuente. Por esto, para que una litiasis renal sea la causa de una injuria renal aguda postrenal, debe haber una obstrucción bilateral. Y hay casos, hay pacientes que tienen litiasis coliformes bilaterales o que tenían litiasis renales bilaterales que decidieron movilizarse al mismo momento y en algún trayecto se quedan estancadas, se hace una obstrucción en las vías urinarias. No es muy frecuente, pero las afecciones prostáticas en los varones sí. Por esta causa es que debe ser bilateral. Cuando hay una obstrucción unilateral de las vías urinarias, el riñón funcionante empieza a hacer una hiperfunción, aumenta su capacidad de filtración y de producción de orina y reemplaza, sustituye la función del riñón que está siendo afectada. Lo ideal es una colocación
pérdida de líquido extracelular. Voy a mostrar una tabla. La injuria renal aguda o la insuficiencia renal aguda se puede estratificar. Puede ser grado 1, grado 2 o grado 3. De acuerdo a la alteración de nuestro perfil renal entiéndase urea y creatinina, o de acuerdo a la diuresis. Grado 1 es una insuficiencia renal aguda leve. Cuando tenemos una creatinina entre 1.5 y 1.9. Dice 1.5 y 1.9 veces de la basal. ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente tenía una creatinina de 1.0 y luego tiene 2.5, ya hubo un aumento de 1.5. ¿Entienden? En ese caso es una injuria renal leve. Y también se tienen en cuenta los criterios de diuresis. Lo normal es una diuresis de 0.5 ml kilo peso hora. Esta es la diuresis normal. Cuando estamos por debajo es una injuria renal leve. Después, cuando estamos entre una creatinina de 2 a 2.9 veces de la basal y una diuresis menor a 0.5 ml kilo peso hora durante 12 horas. Cuando es leve tenemos en cuenta la diuresis de 6 horas. Para una moderada, una diuresis ya de 12 horas. Y una injuria renal severa, ya tenemos un aumento de 3 veces de la basal o una creatinina mayor o igual a 4. Puede ser un aumento 3 veces por encima del valor basal que teníamos, o directamente si no tenemos una creatinina basal, pero ya tenemos una creatinina mayor o igual a 4, ya es una injuria renal aguda severa. Y la tasa de la diuresis ya es menor a 0.3 ml en 24 horas. Luego tenemos la escala de Rifle, que nos da en una escala de Akin, clasifica en leve, moderada a severa. La escala de Rifle clasifica en estadio 1, 2, 3, 4, tenemos 5 estadios. En el estadio 1 tenemos el primer criterio de la escala de estadio de Akin aquí, más una disminución del filtrado glomerular mayor al 25% es estadio 1. Estadio 2, una disminución del 50%. Y lo importante aquí es el último estadio, que ya es una enfermedad renal terminal, que si esta enfermedad renal terminal se prolonga por más de 3 meses, si en 3 meses no logramos una resolución del cuadro, ya es un criterio de diálisis. En este cuadro después voy a agregar en la clase antes de pasarnos. Y van a mirar bien, porque de ahí se ve todo.
En la injuria renal obstructiva, en la postrenal, la diuresis puede estar mantenida cuando hay una obstrucción, cuando es una obstrucción parcial, porque recuerden que un riñón va a suplir al otro. Solamente puede estar disminuida o abolida totalmente cuando es una obstrucción total. Y si es intrínseca, recuerden, la necrosis tubular aguda, la diuresis está mantenida. Una característica es que hay un periodo de anuria, pero luego se vuelve a recuperar la diuresis. Puede haber oligoria o anuria. La creatinina puede aumentar de 0.5 por día y la urea entre 10 y 20 miligramos por decilitro por día. Pero cuando el paciente está anúrico, ese aumento puede ser mucho mayor en breve tiempo. Que se ve muy frecuentemente. Como pueden ver, la creatinina puede llegar a 3 y la urea puede llegar a 7 en pocas horas. Cuando estamos con un paciente anúrico. Por eso es que la rhabdomiólisis es una urgencia. ¿Entienden? Por eso un paciente con rhabdomiólisis puede tener. Yo tuve un caso de un paciente que vino hace cuestión de 2 meses. Él vino porque él sufrió un golpe en el brazo. Que él siguió trabajando normal, después empeoró, empezó a necesitar mucho edema de todo el miembro superior. Él llegó al hospital con un síndrome compartimental. Y después él me dice, yo le pregunté enseguida, ¿cuándo fue la última vez que orinaste? Me dijo, esta mañana. ¿Cómo fue tu orina? Y me dijo, la verdad, doctora, yo oriné una vez, muy poco, y fue sangre. Y después ya no oriné más. Eso fue más o menos a las 9 de la mañana y él llegó al hospital a las 4 de la tarde. Yo le pedí su perfil renal y él tenía ya una urea de 400 y una creatinina de 18. Y ya no estaba orinando. Ven cómo la diuresis tiene un papel fundamental también para la acumulación de desechos. En pocas horas aumentó muchísimo. Generalmente cuando un paciente tiene una creatinina mayor a 7, ya es rango de diálisis, ya tenía 18. Él era una urgencia de aquí. Cuando tienen pacientes entonces que no están orinando, deben de preocuparse por eso, porque va a haber un aumento muy significativo de la urea y la creatinina. Professora, qual que é o normal mesmo de creatinina? ¿Cómo? Qual que é o normal de creatinina mesmo? De 0.5 hasta 1. Algunos de estos es hasta de 0.5 a 0.9. Y la urea normal es hasta 40 y algunos de estos hasta 50.
complicaciones neurológicas se presentan en estadio mucho más avanzado. El paciente presenta lo que llamamos una neuropatía urémica. El paciente está confuso, está estuporoso, puede llegar al coma urémico el paciente. Puede estar agitado, tener psicosis, las asteresis. ¿Recuerdan lo que son las asteresis? Los movimientos involuntarios. Puede tener miotonías, hiperreflexia. También el síndrome de las piernas inquietas. ¿Recuerdan? ¿Saben lo que es el síndrome de las piernas inquietas? El paciente con una afectación renal muy avanzada tiene afectación de la sensibilidad, tiene mucha parestesia y dolor en los miembros inferiores, que mejora con el movimiento. Por eso muchos pacientes renales crónicos ya en este estadio todo el tiempo están moviendo las piernas, porque es la única forma en que mejora el síntoma. Puede haber convulsiones, que es frecuente. Puede haber afectaciones cardiovasculares, diabetes pericárdico, taponamiento cardíaco, hipertensión. Y las afectaciones hematológicas también son muy frecuentes, sobre todo la hemorragia urémica. ¿Qué es lo que pasa? La urea es un producto de desecho muy tóxico que afecta no solamente el sistema nervioso central, también afecta a nivel hematológico, porque prolonga el TP. El paciente con una urea muy alta va a tener también el TP muy prolongado. Las plaquetas generalmente están normales, pueden estar un poco bajas, pero el TP prolongado, y eso es lo que predispone a sangrados. El paciente que tiene la urea muy alta es un paciente que tiene mucho sangrado, con mucha facilidad. Del síndrome urémico, ¿qué es lo más frecuente? Náuseas y vómitos, hipertensión, letargia y confusión, estupor y coma, agitación y psicosis, convulsiones y la hemorragia urémica. Eso es lo más frecuente, que se ve muy frecuentemente. Bueno, y la enfermedad renal crónica. Cuando hablamos de enfermedad renal crónica, cuando ya hay afectación del parénquima renal o cuando la injuria renal aguda se prolongó por más de 3 meses. Cuando pasan 3 meses y todavía no normalizamos el perfil renal, ya estamos ante una enfermedad renal crónica. Cuando estamos ante una enfermedad renal crónica, vamos a seguir con alteración del laboratorio, urea creatinina alterado, pero también en la imagen. Si le pedimos una ecografía al paciente, la ecografía va a informar riñones pequeños con alteraciones de la corteza y la médula. Ya no es posible diferenciar dónde empieza la corteza, dónde empieza la médula renal. Inicialmente hablamos de enfermedad renal crónica cuando la tasa de filtrado glomerular está por debajo de 60. Cuando también hablamos de enfermedad renal crónica, puede ser un riñón que está sano en la estructura, pero es un riñón con quistes. La enfermedad poliquística, un paciente con un síndrome de poliquistosis renal ya es un enfermo renal crónico.
¿Quiénes más? Los pacientes monorrenos. Por más que la urea y la creatinina esté normal y el paciente tiene un solo riñón, ya es un enfermo renal crónico. Hay otra entidad muy parecida que es el quiste renal simple. En este caso no. El quiste renal simple no le cataloga al paciente como un enfermo renal crónico, pero la poliquistosis renal sí, como son múltiples quistes sí, porque eso puede progresar y va a empezar a deteriorar en algún momento la función renal. Hablamos de un estadio 1 con un filtrado glomerular mayor o igual a 90 si hay una lesión renal previa. Estadio 2 entre 60 y 89 también con una lesión renal previa. De 59 para abajo ya es una enfermedad renal crónica sin importar que haya una lesión renal crónica. Estadio 3 de 30 a 59, estadio 4 de 2 a 29 y estadio 5 un filtrado glomerular menor a 15 ml por minuto. Estadio 5 también ya es sinónimo de diálisis. Entonces recuerden que el estadio 5 en la enfermedad renal aguda y en la enfermedad renal crónica es sinónimo de diálisis. El paciente debe dializarse. Y aquí tenemos, cuando hablamos de lesión renal preexistente, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, pacientes que tienen una enfermedad renal poliquística, un paciente que ya tiene una nefropatía diabética o una nefropatía hipertensiva. Y esta sí es pregunta de examen. La principal causa de enfermedad renal crónica es la nefropatía diabética. Durante mi residencia yo tuve muchos pacientes renales dializados. Más del 60-70% era por una enfermedad renal, por una nefropatía diabética, perdón. Entonces esa es la principal causa. Por poliquistosis renal también hay, pero muy pocos. Nefropatías no filiadas. Muchos pacientes hacen una falla renal por múltiples cuadros, por intoxicaciones, por cuadros sépticos que llegan a requerir diálisis. Algunos pueden salir después de la diálisis, otros ya quedan con diálisis. Hay varios factores que predisponen a que la enfermedad renal crónica siempre progrese. Tenemos la proteinuria, la hipertensión, la hiperlipemia. Recuerden que estos componentes también vemos en el síndrome nefrótico.
el tabaquismo. Todo esto de aquí, la proteinuria, la hipertensión, la hiperlipemia y el tabaquismo son factores modificables. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente puede dejar de tener esos factores de riesgo para que la enfermedad renal no progrese y el paciente no tenga que llegar a diálisis. Es cuestión de educar al paciente, darle una buena dieta, con baja ingesta de proteínas, una dieta hipoproteica, es la dieta para los pacientes renales. Darle un buen tratamiento para su cuadro de hipertensión. Hay que recordar que la enfermedad renal misma predispone a la hipertensión. La hiperlipemia también se puede mejorar y el tabaquismo. Factores genéticos ya no. Ahí ya no podemos hacer nada y la enfermedad renal va a seguir con su curso. Bueno, la enfermedad en un paciente con una enfermedad renal crónica hay varias alteraciones. La principal es la alteración del sodio y del agua. ¿Cómo? Hay una retención de sodio y agua. Justamente, esa retención también a qué va a predisponer. Va a ocasionar un edema y también la hipertensión. Va a empeorar también la hipertensión. Estas alteraciones dependen del estadio, pueden fases iniciales y moderadas. Hay un balance de sodio aceptable, todavía hay una buena expresión de sodio en orina. A diferencia de las fases de una fase avanzada, recuerden que el cuerpo siempre va a activar mecanismos de compensación que en algún momento se van a agotar. Y ahí es cuando van a empezar a ser visibles todas las fallas de los órganos, cuando ya no hay mecanismos de compensación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos en una etapa inicial, se activan los mecanismos compensadores y lo que hay es que las nefronas se vuelven hiperfuncionantes. Entonces hay una buena expresión de sodio todavía, pero luego la función de esas nefronas escasas que estaban funcionando se agota y ya no hay expresión. Ahí es cuando ya ocurre una retención de sodio. Y recuerden que donde hay sodio también hay líquido. El sodio trae líquido y que hay una sobrecarga del volumen. Esta misma sobrecarga va a producir hipertensión y edema. El paciente con enfermedad renal
un poco de síntomas. El paciente ya puede estar un poco disnéico para tratar de compensar la acidosis por el mecanismo de hiperventilación. Aquí generalmente el paciente ya tiene un pH de 7.1, 7.18, 7.15, ya está al borde de estar muy sintomático. Y en la fase avanzada el pH ya es de 7.0 o menor. El paciente sí ya está muy sintomático. Dice los mecanismos compensatorios son insuficientes. Y la acidosis metabólica ya está establecida. En esta etapa el paciente ya llega con una hipernatremia, con mucho edema, con un potasio aumentado y una acidosis bien instalada. El paciente llega sobrecargado, hiperventilado. ¿Recuerdan cuál es el tipo de respiración de la acidosis? La respiración de Kussmaul, ¿verdad? Que tiene una fase inspiratoria profunda y expiratoria corta. Es muy característica. Bueno, aparte de todas las alteraciones que ya mencionamos, el paciente también tiene una alteración del calcio y del fósforo. El riñón ya no puede eliminar el fósforo. Entonces el paciente tiene una hiperfosfatemia y una hipocalcemia. Esto generalmente se ve en las etapas avanzadas cuando el filtrado glomerular ya es menor a 30. También tiene un déficit de la concentración de vitamina B. La coloración de la piel de los pacientes renales es muy característica. Nessa fase também que ocorre o líquido. ¿Qué pasó? Nesta fase que ocorre o líquido. También, sí. Eso es la escarcha urémica. Vamos a mencionar más adelante. Bueno, esto sí es importante. Que cuando estamos en una etapa temprana, el filtrado glomerular es mayor a 30 y el paciente está asintomático. Cuando estamos en una etapa moderada avanzada, el filtrado glomerular es de 15 a 30 y ahí es cuando empiezan los síntomas. El paciente ya empieza a estar más débil, más somnoliento, tiene molestias gastrointestinales. Y en la etapa terminal, cuando el síndrome urémico ya está bien establecido, el filtrado glomerular es menor a 15 y ya hay afectación de múltiples órganos. El cerebro ya está afectado, el corazón está afectado.
los lechos umbiliares tienen desaparición de la lúnula. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes pueden ver perfectamente dónde está el lecho umbiliar, ¿verdad? Una pequeña parte blanquecina. Los pacientes renales no tienen eso. Ya no hay una diferenciación. Luego hay manifestaciones cardiovasculares de la enfermedad renal crónica. Se puede producir generalmente, hay que recordar otra vez, la anemia, mecanismo compensatorio, es el aumento del gasto cardíaco que va a producir una hipertrofia por el exceso de trabajo cardíaco, una hipertrofia del ventrículo izquierdo. También pueden presentar una hipertensión maligna. Cuando un paciente con enfermedad renal crónica en estadio avanzado empieza a tener cifras tensionales aumentadas, es muy difícil normalizar de nuevo. Solo se normaliza después de varias sesiones de diálisis. Y las complicaciones cardiovasculares son la mayor causa de muerte en pacientes con enfermedad renal crónica. Hay que recordar que en estadios avanzados, si hay retención de líquido, retención de sodio y agua, esto fácilmente lleva a una pericarditis, a un taponamiento cardíaco también. Y las manifestaciones pulmonares que puede haber, derrame pleural, que es el edema pulmonar cardiogénico. Y también puede haber lo que es conocido como un pulmón urémico. Esto es muy característico porque el paciente puede ser que no tenga todavía mucho edema o en la auscultación no haya derrame pleural todavía, pero le pedimos una radiografía de tórax al paciente y está lleno de infiltrado periliar al costado de la silueta cardíaca. Eso es lo que se conoce como el pulmón urémico. Está todo infiltrado, pero la infiltración es periliar. Recuerden que cuando tenemos derrame pleural, como es en alas de mariposas, es como se ve, ¿verdad? Pero cuando es por infiltración urémica es solamente periliar. Y también pueden tener infecciones pulmonares debido a esto. Recuerden que el pulmón húmedo se infecta. Si el pulmón está mucho tiempo con líquido, se va a infectar. Y el paciente renal, así, al igual que el paciente con una cirrosis hepática, ya es un paciente inmunodeprimido. También se pueden ver algunas pequeñas calcificaciones que generalmente también son periliares. Son pequeños nodulitos blanquecinos que se ven en la radiografía. Y las manifestaciones neurológicas, que ya vimos, muchas de las manifestaciones neurológicas se ven cuando ya hay un síndrome urémico, que son estas. Encefalopatía urémica. También puede haber manifestaciones motoras que son propias ya de la enfermedad renal crónica. Lo más frecuente es el temblor. El paciente con enfermedad renal crónica tiene mucho temblor. Los demás síntomas no son muy frecuentes de ver. La polineuropatía, la neuropatía periférica, esto sí es muy frecuente. Lo que es frecuente de ver es la polineuropatía simétrica, que son el dolor, la parestesia en los pies, y el síndrome de piernas inquietas, que también es muy frecuente.
Y esto, el sector urémico, el paciente que está con un síndrome urémico y una urea muy elevada, tiene un olor característico, un aliento característico. ¿Qué es el contacto? La urea, cuando entra en contacto con la saliva, se transforma en amonio. Entonces, por eso es que el paciente es un olor feo. Sí. Ya saben que están con un paciente que es renal crónico y tiene un aliento muy característico. Entonces ya deben saber que la urea está muy alta. No es un mal aliento normal, es un olor característico que solamente el día que puedan oler van a saber. Y las manifestaciones hematológicas de la enfermedad renal crónica, como sabemos, la enfermedad renal crónica produce una anemia que va a causar esa consecuencia del déficit de la eritropoyetina. Aparte de eso, también hay alteración del TP. Hay un TP prolongado que predispone a sangrados. ¿Y dónde se ven frecuentemente los sangrados? Cuando hay una urea muy aumentada, el TP está prolongado, hay sangrados. El sangrado intestinal es el más frecuente. El paciente muchas veces viene a consultar por melena, que es el sangrado diarreico oscuro, que es la sangre digerida, ya produce una hemorragia digestiva alta. Puede haber sangrado cerebral, puede haber ácidos hemorrágicos a consecuencia de la urea muy elevada, pero lo más frecuente es la hemorragia digestiva alta. Esas preguntas de saber, porque es demasiado frecuente que el paciente llegue con melena. ¿Saben lo que es la melena? Domingo, mas eu teve paciente assim. ¿Así? ¿Cómo? Estava com vômito, náuseas, ele estava com cetocitose diabética, e aí tem toda a parte que você vai agradar na próxima classe, também todos os exames HD. Estou moderado com você, eu coloquei no bairro. ¿Pasó a la terapia? Sim. ¿Tuvo melena? Jonathan chegasse tem urgência, já foi esse problema. Y tienen melenas. Cuando la urea está muy alta, es muy normal que el paciente tenga melena, que es la manifestación de la hemorragia digestiva alta. Muita dor. Muita Mucho dor. dolor. Y también tiene afectación endocrinológica. Más en el texto después van a leer por qué se produce una hiperfosfatemia, porque hay un exceso de la hormona foliculoestimulante. También hay un exceso de la estimulación para la producción de la hormona luteinizante. En los varones es muy común ver la atrofia testicular y la impotencia funcional. Hay una disminución de los espermatozoides, hay una azoospermia y reducción del líquido. En las mujeres se puede ver una amenorrea, que es la ausencia del periodo menstrual, o una dismenorrea, que es un periodo más irregular. También hay disminución de la fertilidad y una reducción del líquido. Y para hacer el diagnóstico, principalmente tenemos que ver cómo está la urea y la creatinina, si hay proteinuria o hematuria, y
y los estudios de imágenes más accesible, más rápido es la ecografía renal. Hay que recordar que hay que recordar que si la enfermedad renal aguda, una injuria renal aguda se prolonga por más de 3 meses, ya estamos ante una enfermedad renal crónica. Cuando pasamos los 3 meses, ya es algo irreversible. El paciente ya no va a recuperar la función renal. Siempre tenemos que identificar la causa. ¿Cómo vamos a lograr eso? Con una buena historia clínica y una exploración física. La biopsia renal no es muy frecuente de hacer cuando estamos ya en una enfermedad renal crónica. Y hay que recordar siempre la utilización de fármacos. Entonces, cuando tenemos un paciente, ya tenemos el diagnóstico de enfermedad renal crónica, al momento de hacer la historia clínica, debemos de interrogar los hábitos del paciente, cómo estuvo la diuresis. En algún momento él presentó hematuria, en algún momento de su vida él tuvo algún traumatismo o algo que le produjo una necrosis tubular aguda, una rhabdomiólisis. Si él tenía una ingesta prolongada de fármacos, de AINES, sobre todo el ibuprofeno. En pacientes que tienen una afectación de la columna o de la rodilla y consumen AINES de forma crónica, se automedican para el dolor. Hay que investigar también antecedentes patológicos familiares y personales. Y la exploración física es fundamental. En la historia clínica mayor, en formato, hay un apartado muy importante que yo nunca hice. En el momento de hacer la exploración física yo nunca hice, y estoy segura que los únicos que hacen son los cirujanos, por una parte los ginecólogos, que es el tacto rectal y el tacto vaginal. Con el tacto rectal ya se puede saber si la próstata está aumentada de tamaño, con la consistencia. Con el tacto vaginal se puede palpar ya cómo está el cuello, o si hay alguna tumoración. Órbita
diálise.